Un concepto importante a entender cuando trabajamos con funciones y con bloques de código es el concepto de scope. Cuando tenemos un bloque de código, es decir, algo entre llaves, por ejemplo, creamos una función myFunc igual paréntesis, paréntesis, flecha arrow, fat arrow, flecha gorda, llaves. Todo, cuando abrimos un bloque, lo que está pasando es que se está creando un contexto. Es decir, todo lo que esté dentro de este bloque no va a ser visible desde afuera. Digamos de otra forma. Si yo declaro una función myVar, que es igual a 1, 2, 3, yo no puedo acceder a esta función desde afuera del bloque. Por ejemplo, si yo intento mostrarla, me va a tirar un error porque estamos intentando acceder a una variable que está dentro de un bloque desde fuera de ese bloque. Por ejemplo, si recargamos, nos va a decir que myVar no está definida. En cambio, si por ejemplo la llamamos dentro de la función y lo que hacemos es llamar a la función, vamos a poder acceder a dicha variable. Entonces, todo lo que declaremos dentro de un bloque, es decir, dentro de llaves, solo es visible dentro de ese bloque. Ahora bien, si declaramos un bloque dentro de otro bloque, es decir, anidamos bloques, por ejemplo, if myVar es mayor a 1, ¿sí? Y declaramos otro bloque, y acá creamos una nueva variable, por ejemplo, let myNewVar va a ser igual a 25. Si intentamos, por ejemplo, accederla desde fuera de dicho bloque, es decir, si intentamos acceder a esta variable interna desde fuera del bloque donde fue declarada, no vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque esta variable solamente existe dentro del bloque en que fue creada. Por ejemplo, cuando invocamos la función, nos va a decir que myNewVar no está definida. Porque cuando intentamos leerla acá, la variable ya no existe más. Es decir, las variables existen solamente dentro del bloque en el que fueron definidas. Cuando intentamos accederla fuera de ese bloque, esa variable ya deja de existir, por lo tanto nos dice que no existe. Ahora bien, lo que sí podemos hacer es dentro de un bloque acceder a variables que están fuera de este bloque. Es decir, dentro de un bloque interno podemos acceder a las variables que están declaradas en el bloque más externo. Por ejemplo, si acá intentamos acceder a myVar, vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque myVar fue declarada en el bloque que contiene al if, al bloque del if. Si recargamos la página, nos va a mostrar efectivamente 1, 2, 3. Es decir, podemos acceder a las variables de bloques y podemos acceder a las variables de los bloques dentro de los que están contenidos dicho bloque. Es decir, si tenemos un bloque que está contenido dentro del otro, podemos acceder a las variables en las que está contenido el padre. Cuando una variable está contenida, no a la inversa. Digamos, una variable padre no puede acceder a las variables hijas, es decir, a las variables que están incluidas dentro de sus bloques hijos. Por ejemplo, nuevamente, si intentamos acceder a myNewVar, no vamos a poder hacerlo. Nos va a devolver error. Cuando una función se declara dentro de un bloque, decimos que tiene un scope interno. Es decir, por ejemplo, en este caso, la variable myVar tiene un scope interno. Si declaramos una variable fuera de cualquier otro bloque, por ejemplo, global var, y le ponemos soy una variable global, y vamos a llamar esta myInVar. Soy una variable
interna. Cuando una variable está declarada fuera de todo bloque, es decir, no está declarada dentro de ningún bloque, decimos que esta variable es global, es decir, que tiene un contexto global. ¿Por qué global? Porque significa que puede ser accedida desde cualquier lado. Es decir, si por ejemplo nosotros queremos hacer myGlobalVar desde una función, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un contexto global que incluye a todo. Es decir, que pueda ser accedido desde cualquier parte. Si por ejemplo recargamos, lo que vamos a tener, nos va a devolver que soy una variable global, es empresa. Ahora bien, lo contrario no es cierto. Desde un contexto global, es decir, desde fuera de cualquier bloque, no podemos acceder a variables que están declaradas dentro de un contexto interno. Por ejemplo, si queremos acceder fuera de todo bloque, es decir, de un contexto global, a una variable que está declarada en un contexto interno, no vamos a poder hacerlo. Como pueden ver, nos devuelve el error de que myInnerVar no está definida. Bien, en lo general es una mala práctica declarar variables globales. ¿Por qué? A menos hay una excepción que ya lo vamos a ver. Pero, ¿por qué es esto? Porque una variable global puede ser modificada desde cualquier lado. Entonces, si por ejemplo nosotros creemos que nuestra variable vale 4 y esta función que cambia el valor, digamos, global cambia el valor a 10, supongamos si invocamos, si por ejemplo leemos la función, leemos la variable, antes de ser invocada esta función, acá va a valer 4 y luego de ser invocada va a valer 10, como podemos evidenciar. En este caso no es un problema demasiado grave porque nos damos inmediatamente cuenta de cuál es el problema. Pero imagínense que si hacemos mucho uso de una variable global en muchos lados y existe una función que cambia el valor, ese valor luego nos va a cambiar todas las sucesivas llamadas que utilicemos en esa variable. Entonces, por eso no es indicado utilizar variables globales. Sí, sí se pueden declarar constantes globales. Vamos a llamar myGlobalConst. ¿Por qué? Porque myGlobalConst no puede ser cambiada. Como saben, la constante no puede modificar su valor. Entonces, si intentamos modificar el valor de la constante, nos va a devolver un error. Vamos a imprimir primero el valor que corresponde, 4, y cuando llamo la función nos va a intentar, cuando intentemos reemplazar el valor de la constante, nos va a devolver un error porque esto no se puede. Entonces, si necesitamos variables globales, es decir, que puedan ser usadas en todos lados, lo mejor es que sean constantes para evitar que estas puedan ser modificadas por funciones sin que nos demos cuenta y que luego nos traigan problemas en el código. Por otro lado, como resumen, recordemos que las variables globales pueden ser accedidas desde cualquier contexto, es decir, desde cualquier bloque de código, pero las variables internas, es decir, de un contexto interno, no pueden ser accedidas desde fuera del bloque en el que fueron creadas. Por lo tanto, es importante recordar que si declaramos una variable dentro de un bloque interno, innervar, esta variable solo va a poder ser accedida dentro de dicho bloque y dentro de bloques que sean hijos del bloque padre. Por ejemplo, tampoco queríamos crear otra función mayor function es igual a paréntesis fatarrow llaves. Si quisiésemos imprimir myInnerVar, no podríamos hacerlo. Llamemos en este caso a myOtherFun. Esto nos va a tirar nuevamente un error.
¿Por qué? Porque estamos intentando acceder a una variable que fue declarada en otro bloque. No pertenece al bloque al que fue declarada. Por supuesto, podemos, como las variables internas solamente viven dentro de un bloque en el que fueron declaradas, podemos declararlas nuevamente. Por ejemplo, con otro valor. Si comprobamos esto, efectivamente lo que estamos haciendo es acceder a esta variable interna. En resumen, entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar y declarar variables eh, que, que no sean dentro de un scope global. Cuando declaremos variables dentro de un scope interno, solamente podemos hacer uso de ellas dentro del bloque en el que fueron declaradas y dentro de bloques que estén dentro del mismo bloque padre.